Después de que pagué la casa, escuché a mi esposa decirles a sus amigos y familiares, es más como una niñera que un marido. Me fui en silencio. Al día siguiente, su madre la llamó, gritando, Dios mío, ¿qué hiciste? ¿Sabes quién está en tu césped ahora mismo? Pagaste la casa. Bendito sea. Pero seamos honestos, es más como una niñera que un marido. Estaba volteando hamburguesas cuando lo oí. La puerta de malla estaba entreabierta, la brisa de verano trayendo las risas. No me inmuté. Ni siquiera levanté la vista de la parrilla. Simplemente escuché. La voz de Claire siempre tenía un brillo particular cuando actuaba para sus hermanas, sus primas, su pequeña audiencia privada. Y esa noche, estaba en su salsa. Podía oír el hielo tintineando en sus vasos, la falsa simpatía goteando de sus voces como si ya estuvieran sosteniendo el panegírico de un hombre que todavía estaba de pie a 3 metros de distancia sosteniendo una espátula. Una de sus hermanas intervino, con la voz empapada en sárdena. Es un mayordomo silencioso con una hipoteca, una criada con una cuenta de jubilación. Honestamente, Claire, lo jugaste perfectamente. La risa estalló. No risitas educadas, risas reales, desagradables, mostrando los dientes. El tipo que surge cuando la gente olvida que la persona de la que se burlan tiene oídos. No entré. No les llamé la atención. Volteé la última hamburguesa, la puse en la bandeja y la llevé adentro como si nada hubiera pasado. Claire ni siquiera me miró, solo agitó una mano. Oh, bien. La comida está aquí. Luego se volvió directamente hacia su hermana y susurró algo que las hizo resoplar tan fuerte que una de ellas casi se atraganta con su vino. Me quedé allí por un segundo, con la bandeja en la mano, la camisa húmeda de sudor, el olor a carbón pegado a mí. Miré alrededor de la cocina. Platos que había puesto antes. Bebidas que había servido. Comestibles que había recogido después de reorganizar el refrigerador para hacer espacio. Sonreí. No por amabilidad. Un reflejo, como un espasmo muscular cuando te golpean en el estómago. Comí afuera, solo. El patio trasero estaba en silencio. Solo el débil zumbido de los mosquitos y el tintineo de los cubiertos desde el comedor detrás de mí. Después de la cena, hice lo que siempre hacía. Limpié los platos, cargué el lavavajillas, saqué la basura, puse una bolsa nueva. Cuando pasé por la sala de estar, Claire estaba acurrucada en el sofá, con las piernas sobre el regazo de una de sus primas. Ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Gracias por la cena, Mark, dijo distraídamente. Por supuesto, respondí, mi voz firme, seca, neutral. Arriba, doblé mi ropa lentamente. Mi suéter verde oscuro favorito, unas cuantas camisas de botones, el cepillo de dientes extra del gabinete, una copia de mi certificado de nacimiento que había metido en el cajón de los calcetines hace años. En el fondo del armario estaba la bolsa de lona que había empacado 6 meses antes. La cerré, bajé las escaleras, abrí la puerta principal, salí. Claire no se dio cuenta. Su risa todavía resonaba detrás de mí. Arranqué la camioneta, salí del camino de entrada que había repavimentado el verano pasado, pasé por los macizos de flores que había replantado en primavera, pasé el buzón que había reforzado cuando se estaba cayendo a pedazos, pasé el columpio que instalé para sus sobrinas nietas cuando visitaban. Cada astilla de esa casa había pasado por mis manos. Pagada, arreglada, lijada, pintada, preservada. Pero no era su marido. Era una niñera y aparentemente un mayordomo con una hipoteca. Lo dijo como si fuera gracioso. Lo dijo como si yo no fuera nada. No cerré la puerta de un portazo al salir. No garabateé una nota. Dejé una ventana abierta, solo una rendija porque había humedad y sabía que la sala de estar siempre se ponía sofocante en agosto. Amable de mi parte, lo sé. Aparqué a unas pocas millas en un restaurante abierto las 24 horas donde nadie me reconocería. Pedí café solo. Me senté en un reservado bajo luces fluorescentes parpadeantes y saqué mi teléfono. Un mensaje confirmaba que el papeleo estaba listo para la mañana. Me quedé mirando esas palabras durante mucho tiempo. Luego escribí, en camino.
El centro de la ciudad a las 6:47 de la mañana es un tipo diferente de silencio, menos pacífico, más quirúrgicamente frío. Edificios de cristal reflejando nubes grises. Nadie pretendiendo sonreír. Solo gente moviéndose con un propósito. Ojos en el concreto. Me gusta eso. Sin charlas triviales. Sin farsa. Me estacioné en un lugar reservado detrás del edificio. Suite 304. Sin señalización, solo un timbre al lado de la puerta y una cámara estenopeica encima. El hombre que abrió la puerta vestía un traje de color carbón y el tipo de sonrisa que solo alguien con completa discreción podría permitirse. Extendió una mano. Director Whitmore. Justo a tiempo. No lo corregí, no porque creyera que era un ejecutivo en la sombra, sino porque me gustaba cómo sonaba. Director Whitmore. El título se sentía más limpio que niñera. Adentro, el aire olía a tóner de impresora y alfombra vieja. Un pesado archivador de acero estaba en la esquina. Sobre la mesa de conferencias, una gruesa carpeta de cuero con un alfiler de corbata descansando sobre ella como una cuchilla ritual. La escritura ha sido finalizada. La transferencia se ejecutó bajo el fideicomiso del legado familiar Whitmore como se acordó. El nombre de Claire nunca ha tocado ninguna parte de esta propiedad y su confirmación de pago ha sido registrada con el secretario del condado. Empujó los papeles hacia mí y la cláusula sobre la revocación de la ocupación de no beneficiarios. Tocó una página con un dedo perfectamente cuidado. Párrafo 9, blindado. Una vez presentado, el proceso de desalojo, si decide iniciarlo, es administrativo. Sin fechas de juicio, sin argumentos, solo ejecución. Firmé. Fue anticlimático. Sin fuegos artificiales, sin martillo de juez, solo tinta sobre papel. Pero estaba hecho. Me puse de pie. Me entregó una copia en un sobresellado. Felicitaciones, dijo. La mayoría de los hombres de su edad simplemente beben al respecto. Le di un asentimiento y luego me fui. Siguiente parada, el almacén. Lo había alquilado bajo una sociedad de responsabilidad limitada falsa que Claire nunca supo que existía. En el papel, era Legacy Systems Consulting. Nombre gracioso para una bóveda glorificada, pero apropiado porque todo dentro de esa unidad había sido parte de un legado sobre el que Claire nunca se molestó en preguntar. La puerta se abrió con un crujido, el olor a polvo y aislamiento agudo en el aire. Adentro había 5 filas de cajas cuidadosamente apiladas, etiquetadas con marcador negro grueso. Extractos bancarios 2007 a 2013. Recibos de contratistas, techo, climatización, fontanería. Fotos, originales, solo impresiones, sin copias de seguridad. Documentos de herencia, fideicomiso del abuelo Williams. Y la última. Grabaciones y evidencia de Claire. No la abrí. Todavía no. Solo revisé el medidor de temperatura en la pared trasera para asegurarme de que el control climático no hubiera fallado. Aún óptimo, aún limpio. Todo estaba en orden. Mi orden. Agarré el maletín con mi computadora portátil de prepago, revisé 2 veces las carpetas para la entrega de mañana y salí. Una última mirada a las cajas. Mi pequeño museo de la traición, cuidadosamente curado. Pasé por la oficina de correos y pagué en efectivo por un alquiler de 6 meses de un apartado de correos privado. Sin dirección de reenvío, sin acceso compartido. Deslicé la llave en mi bolsillo como si fuera un escalpelo. Luego las cuentas conjuntas. Ya había empezado a dividirlas hacía 6 meses. Moviendo fondos silenciosamente a una cuenta individual que Claire no conocía. Pero esta vez, era definitivo. Una por una, cancelar ahorros conjuntos, cerrar el fondo de vacaciones, retirar mi depósito automático de nuestra cuenta corriente compartida, cancelar Amazon Prime, Hulu, incluso la entrega de comestibles vinculada a mi tarjeta. Cada dólar que había pasado por mis dedos callosos a lo largo de los años estaba bloqueado o redirigido. Envié una última transferencia, pequeña, simbólica. $47.36. Era el precio exacto del bolso que Claire compró la noche que olvidó recogerme de urgencias.
Dijo que perdió la noción del tiempo en el centro comercial de descuentos. Yo había estado sentado en una acera fría durante 2 horas con un tobillo fracturado. Esa transferencia, mezquina, solo esa. Aparqué detrás de una estación de servicio Shell, llamé al número que había estado guardando para el final. Sonó una vez. Una mujer respondió, ¿seguimos en pie para mañana por la mañana? Sonreí. Sí, prepárate a las 7. Ya lo estoy. No tienen idea de lo que se avecina, Mark. Miré las nubes oscuras sobre el centro de la ciudad. No, realmente no la tienen. Claire se despertó tarde, como siempre lo hacía después de una noche de vino tinto y arte escénico para sus hermanas. Su voz estaba ronca, su cabeza embotada. Se dio la vuelta e instintivamente buscó al otro lado de la cama. ¿Vacío? Parpadeó, se incorporó. No estaba Mark. El baño estaba oscuro. Las puertas del armario cerradas. Nada en el suelo. Sin zapatos tirados. Bajó descalza, con el rímel todavía corrido de la noche anterior. La cocina olía a un ligero olor a carbón de la parrilla y a la ausencia de Mark. Aún así, no estaba preocupada. Se sirvió un poco de jugo de naranja, revisó su teléfono y murmuró. Probablemente solo salió a dar una vuelta o algo. Al mediodía, estaba junto a la piscina con gafas de sol y una bata, diciéndole a su amiga Lidia en altavoz que Mark probablemente estaba de mal humor. Quiero decir, dijo Claire con una risa. ¿Sabes cómo se pone cuando se siente excluido? Sensible, dulce, pero siempre ha sido más un labrador que un león. Leal, pero si dejas la puerta abierta, simplemente esperará a que lo llames para volver. Lidia se rió. ¿Y qué? Está teniendo una pequeña crisis de la mediana edad ahora. Claire sonrió con suficiencia. Si vuelve con un tatuaje y una motocicleta, juro por Dios que lo haré dormir en el garaje. Revisó su aplicación bancaria por reflejo. Tenían 3 cuentas. La corriente principal, la de ahorros para vacaciones y la antigua cuenta individual de Mark. Realmente nunca la tocaban. Principal, $0. Ahorros, $0. Acceso individual denegado. Se sentó. ¿Qué? Preguntó Lidia. Probablemente un fallo técnico. Claire lo intentó de nuevo. Lo mismo. 0. Denegado. Todavía no estaba en pánico. Solo molesta. Llamó al banco. Larga espera. Un hombre con una voz como papel tapiz beige finalmente respondió. Sí, estoy viendo múltiples transacciones finalizadas esta mañana, señora. Transferencia a una cuenta individual que termina en 3934 y ambas cuentas conjuntas han sido cerradas formalmente. ¿Cerradas? Repitió Claire. Eso no es posible. Esas son cuentas conjuntas, dijo él cortésmente. Cerradas por el titular principal de la cuenta. Claire parpadeó. Estoy listada como conjunta. Secundaria solamente. ¿Le gustaría que le envíe por correo la documentación archivada? Sus labios se apretaron. No. Colgó sin despedirse. Luego, por primera vez en meses, posiblemente años, Claire llamó a su madre. Su mamá contestó al segundo timbre. Mark se fue. Claire levantó una ceja. ¿Qué? Su madre sonaba distante. Me llamó la semana pasada. Dijo que podría irse por un tiempo. Me dijo que no me asustara si no sabía de él. El estómago de Claire se revolvió. ¿Tú sabías? Me pidió que no me involucrara. Claire se quedó descalza sobre el azulejo caliente mientras el sol desaparecía detrás de una nube. ¿Así que sabías que planeaba irse? Su madre suspiró. Sabía que lo estaba considerando. Francamente, no pensé que tuviera las agallas. Ahí estaba de nuevo. Esa frase que todos usaban. No pensé que tuviera las agallas. El mismo tono que usaban sus hermanas.
El mismo encogimiento de hombros que Claire hacía cuando contaba historias sobre su esposo jugando a la casita mientras ella se encargaba de las cosas reales. Colgó. Tampoco se despidió de su madre. Al final de la tarde, las cosas se pusieron extrañas. Su cuenta de iCloud se cerró. Netflix exigió una nueva contraseña. Amazon también. La aplicación del termostato le dio una notificación. Acceso revocado por el usuario principal. Revisó el buzón. Estaba abarrotado. Declaración de terminación de cuenta. Revocación de permisos digitales del hogar. Carta del Departamento de Vehículos Motorizados. Título del vehículo transferido. Factura del agua cambiada a un nuevo titular de cuenta. Nota de la Asociación de Propietarios. Nuevo contacto de gestión de la propiedad listado bajo el fideicomiso Whitmore. Se le secó la garganta. Llamó a Mark. Directo al buzón de voz. Volvió a llamar. Lo mismo. Sin texto. Sin pin. Sin el puntito que mostraba que estaba escribiendo. Nada. Intentó iniciar sesión en el panel de control del Wi-Fi de su casa. Bloqueado. Las cámaras de seguridad fuera de línea. Contraseña rechazada. Se quedó mirando el router rojo parpadeante como si la hubiera insultado personalmente. Su mundo, cada cable, cada factura, cada inicio de sesión había sido lenta y silenciosamente redirigido. Como un hombre que sale de puntillas de un campo de minas que sabía durante años que estaba a punto de estallar. Para cuando el sol se había puesto por completo, Claire ya no se reía. Estaba de pie en su sala de estar con un teléfono que no podía alcanzarlo. Mirando cuentas que no controlaba. Sentada en una casa que nunca había sido realmente suya. Y por primera vez en mucho tiempo, se dio cuenta de lo silenciosa que puede volverse una casa cuando el hombre del que te burlabas ya no está en ella. Claire bebió su café como si fuera un martes cualquiera. La taza de cerámica decía, Reina Abeja, un regalo del Día de la Madre que había insistido en que Mark comprara cuando todavía estaba desesperado por ser apreciado. Sus hermanas estaban holgazaneando alrededor de la isla de la cocina, todavía con camisetas de gran tamaño y el pelo revuelto, intercambiando historias sobre malas citas y peores maridos. Claire, por supuesto, tenía la joya de la corona de las anécdotas, el acto de desaparición de su cónyuge. ¿Todavía no hay noticias de él?, preguntó Gina, quitando la parte superior de un muffin. Ni una palabra, respondió Claire con una sonrisa de suficiencia. Lo que significa que está a medio camino de encontrarse a sí mismo en un cañón en algún lugar o escondido en un Motel 6 escribiendo poesía mala. Se rieron y ella tomó otro sorbo. Volverá arrastrándose. Siempre lo hace. Mark es alérgico al conflicto. El hombre se disculpa con los muebles cuando se tropieza con ellos. Fue entonces cuando sonó su teléfono. Miró la pantalla. Mamá. Con un gemido dramático, Claire respondió. Déjame adivinar. ¿Viste una película de Lifetime que te recordó mi vida amorosa? Pero la voz de su madre no estaba de humor para bromas. Era tensa. ¿Temblorosa? Claire. Dios mío, ¿qué hiciste? Claire parpadeó. ¿Qué? Mira afuera, espetó su madre. ¿Sabes quién está en tu césped ahora mismo? Claire se levantó abruptamente, casi derramando café en su bata. Sus hermanas se quedaron heladas, observándola. Cruzó la habitación, con el teléfono todavía presionado contra su oído, y apartó la cortina. Al otro lado de la calle, un elegante sedán negro estaba estacionado con el motor en marcha. Un hombre con un traje azul marino y gafas de sol oscuras estaba de pie junto a él, con un portapapeles en la mano. Detrás de él, una furgoneta de mudanzas esperaba al ralentí. Dos hombres con polos de marca ya estaban descargando lo que parecían ser envolturas protectoras y alfombras enrolladas. Su estómago dio un vuelco. Acaban de cruzar el césped, continuó su madre. Uno de ellos llamó a mi puerta, pensó que era la tuya. Tenía un documento de fideicomiso. Tu nombre no está en él. ¿De qué demonios estás hablando? Espetó Claire, pero la llamada terminó.
Claire dejó caer la cortina y se dirigió a la puerta principal. Sus hermanas se apresuraron detrás de ella como niños tratando de presenciar una pelea. La abrió de golpe justo cuando el hombre del traje subía al porche delantero. Él no se inmutó, ni siquiera la miró con sorpresa. ¿Puedo ayudarla?, exigió Claire. Sí, señora, dijo con frialdad, pasando una página en su portapapeles. Estamos aquí bajo la autorización del fideicomiso del legado familiar Whitmore. Esta propiedad se encuentra actualmente en retención de transferencia pendiente de un cambio en la gestión legal y la revisión de beneficiarios. Claire parpadeó. Disculpe. Él señaló cortés pero firmemente el documento. A partir de las 7 de la mañana de esta mañana, la propiedad y los activos circundantes están bajo reasignación de procedimientos. Según lo autorizado por el fideicomisario en funciones, el señor Mark Whitmore. Ella lo miró como si estuviera hablando en griego. ¿Te refieres a mi marido? Me refiero al fideicomisario, corrigió él. La boca de Claire se abrió y luego se cerró. Sus hermanas se cernían detrás de ella, susurrando. Tomó el papel de su mano sin preguntar y lo leyó por encima. Su ritmo cardíaco se disparó. No era una broma. Esto no era un farol. Había firmas reales, sellos, un sello oficial. Su nombre no figuraba en ninguna parte. Mira, no sé a qué juego está jugando mi marido, siseó. El hombre no reaccionó. Solo tocó la línea de nuevo. Esta propiedad nunca fue registrada conjuntamente. Su estado de ocupación depende de la aprobación del fideicomisario. Solo estamos aquí para iniciar el inventario y prepararnos para el proceso de traspaso. No puedes simplemente entrar aquí con un portapapeles. Y él señaló tranquilamente hacia la furgoneta. No estamos aquí para llevarnos nada hoy, solo para evaluar. A menos que desee que llamemos al sheriff e iniciemos la ejecución anticipada. Su mandíbula se tensó. Sabía que no lo haría. No con sus hermanas detrás de ella. No con los vecinos espiando desde el otro lado de la calle. No con su rímel todavía medio derretido de la noche anterior. El hombre se dio la vuelta, haciendo una señal a los de la mudanza. Volvieron al césped, sin prisa, sin miedo, simplemente avanzando, como si esta fuera su casa ahora, y ella fuera la extraña. Los dedos de Claire se apretaron alrededor del documento. Porque esto no era solo jerga legal. Este era Mark silencioso y deliberado, quitando el pasador de una granada que había estado construyendo bajo sus narices. Y ahora su pequeño reino perfecto tenía un nuevo propietario. Y él estaba observando desde algún lugar, con calma, con paciencia, sabiendo que ella finalmente se había dado cuenta de que la puerta principal ya no le pertenecía. Allí estaba, sobre la mesa del comedor como un juicio final. Un sobre blanco liso, grueso de documentos, la solapa sellada con una pegatina en relieve. Sin dirección de remitente, solo su nombre en la cuidadosa escritura mecánica de Mark. Claire. Claire se quedó allí en la quietud de la cocina, el zumbido del refrigerador sonando anormalmente fuerte detrás de ella. Sus hermanas se habían ido hacía una hora, murmurando excusas débiles tan pronto como el hombre del traje comenzó a medir las ventanas. Incluso Gina, la más habladora del grupo, se había quedado en silencio cuando el equipo de mudanzas desplegó los planos. Claire no había comido, no se había duchado, había caminado de un lado a otro, llamado al número de Mark de nuevo, buzón de voz, le había enviado un correo electrónico, rebotado, había buscado su nombre en Facebook, perfil eliminado, y ahora este sobre. Lo abrió con una uña, las manos rígidas. La primera página era una carta fechada hace 3 días. Claire, lamento que se haya llegado a esto. De verdad que sí. Siempre dijiste que era pasivo, débil, callado, y quizás eso fue cierto durante demasiado tiempo, pero no creo en la venganza. Creo en la corrección. Esta casa fue pagada en su totalidad con mi herencia de mi abuelo. Un hombre que me enseñó que la lealtad sin dignidad es servidumbre. Fui leal durante mucho tiempo. Demasiado tiempo. A partir del mes pasado, esta propiedad y el terreno sobre el que descansa están bajo el fideicomiso del legado familiar Whitmore. Nunca fuiste agregada. Eso fue intencional. Mark Whitmore, fideicomisario.
Su visión se nubló por un segundo. Se agarró a la encimera para estabilizarse. Las siguientes páginas eran peores. Una transferencia de escritura notariada. Fechada hace 6 semanas, presentada en la oficina del condado. El sello era real. Las firmas eran reales. El fideicomiso era real. Listaba a Mark como el único fideicomisario. La sucesora listada, una mujer llamada Eleanor Whitmore, su prima, la que Claire siempre descartó como una bibliotecaria solterona en Montana. Claire no figuraba en absoluto, ni siquiera como ocupante contingente. Luego venía la cláusula resaltada en amarillo. Todos los ocupantes no beneficiarios pueden estar sujetos a la revocación de los privilegios de residencia a la entera discreción del fideicomisario en funciones. Se requiere un aviso mínimo de 72 horas. No se necesita aprobación judicial. Sus manos temblaban. Volvió a la primera página, buscando lagunas. No había ninguna. Era frío, limpio, a prueba de balas. Agarró su teléfono y volvió a llamar a mamá. Claire, contestó su madre. Su tono no era confuso. Estaba cansado. ¿Sabías de esto? La voz de Claire se quebró. Una larga pausa. Me llamó el mes pasado. ¿Qué, Mark? Dijo que quería hacer las cosas oficiales. Me dijo que no me involucrara. Dijo que probablemente te enfadarías y que debería dejar que pasara. ¿Y no me lo dijiste? Su madre suspiró. No sabía qué era esto. No sonaba enojado, solo resuelto. Sonaba más como tu padre de lo que nunca le había oído. La boca de Claire se abrió. ¿Qué significa eso? Significa, dijo su madre lentamente, que ya no estaba jugando a la casita. Estaba trazando líneas. Claire golpeó el teléfono contra la mesa. Miró alrededor de la habitación. Su habitación. La cocina que remodeló. Las sillas del comedor que escogió a mano. El salpicadero que hizo que Mark instalara y reinstalara 3 veces porque no era el tono correcto de gris. Excepto que no era suyo. Nada de eso lo era. Abrió el gabinete donde guardaban el vino bajo llave. Una nota adhesiva pegada a la puerta. Control de inventario activo por orden del fideicomisario. La arrancó, casi arrancando la puerta del gabinete de su bisagra. Dentro, nada. Vaciado, etiquetado. Corrió al cajón de la oficina. Contraseñas, documentos, todo desaparecido. Incluso su computadora portátil había sido reiniciada. Se requiere inicio de sesión de usuario. Claire se quedó allí en el silencio de la casa. Una casa que ya no era suya. Las paredes parecían más frías. El techo más alto, el silencio más fuerte. Por primera vez en su matrimonio, Mark había hablado más alto que ella. No con palabras, sino con firmas, cláusulas, títulos. Fideicomisario. Incluso su madre ya no estaba de su lado. O quizás nunca lo había estado realmente. El aislamiento no llegó de golpe. Se filtró por los bordes, suave al principio. La forma en que las cortinas ahora eran 1 pulgada demasiado cortas. La forma en que el termostato no respondía. La forma en que el marco de fotos digital parpadeaba en blanco donde antes se repetían fotos de ella y Mark. La casa había comenzado a olvidarla porque el hombre del que se burlaba no solo se fue. La borró. Claire no oyó el coche de Jason antes de que llegara chirriando a la vuelta de la esquina. Lo sintió como una caída repentina de la presión barométrica antes de una tormenta. Los neumáticos besaron el bordillo con una furia que decía que a alguien le habían contado lo suficiente como para venir repartiendo golpes. Prácticamente se arrojó fuera del asiento del conductor, todavía en sus pantalones cortos de gimnasio y sudadera con capucha, con la cara enrojecida por la ira. ¿Dónde diablos está? Ladró Jason antes de que la puerta principal estuviera siquiera abierta. Claire, paseando por el vestíbulo, se apresuró a encontrarlo en el porche. Jason, cálmate. Él no estaba escuchando. Sus ojos ya se habían fijado en el hombre trajeado que estaba cerca del camino de entrada.
El mismo centinela con portapapeles de ayer. Jason señaló. ¿Es ese él? ¿El tipo que dijiste que intentó reclamar la casa? Claire vaciló. Solo es el representante. Pero Jason ya estaba marchando por el césped. Con la voz en alto. Oye, no me importa quién eres o qué crees que estás haciendo. Esta es la casa de mi madre. ¿Entendido? El hombre no se inmutó. Se volvió con calma justo cuando Jason se detuvo a un pie delante de él. «Señor Jason Miller», preguntó el hombre, hojeando su carpeta. El pecho de Jason se hinchó. «Así es. ¿Y usted está invadiendo propiedad privada?» El hombre metió la mano en su maletín y sacó un paquete sellado. Se lo ofreció. Esta es una copia de la escritura revisada, la documentación del fideicomiso y la verificación del estado de ocupación. Es bienvenido a revisarla, aunque su nombre no aparece en ninguna lista de beneficiarios. Jason frunció el ceño. ¿Qué demonios significa eso? Significa, dijo el hombre con tranquila precisión, que usted no tiene ninguna legitimación legal en esta propiedad, señor Miller. El fideicomisario tiene plena autoridad. Claire se paró al lado de su hijo, con los ojos saltando entre los dos hombres. No le escuches, cariño. Esta es tu casa también. ¿Creciste aquí? Jason rasgó el sobre con dedos temblorosos y escaneó la primera página. Las palabras no lo golpearon de una vez. Aterrizaron en pedazos. Fideicomisario Mark Whitmore. Sucesora Eleanor Whitmore. Beneficiarios, ninguno listado. Pasó a la cláusula sobre la revocación de los derechos de ocupación y se quedó helado, los labios moviéndose sin sonido mientras releía el párrafo. Entonces le dio la casa a otra persona, susurró Jason casi con incredulidad. Claire agarró el papel. No, no lo hizo. No puede, mamá. Jason la miró como si no la reconociera por un momento. Ya lo hizo. Esto está hecho. ¿Y entonces, faros? Un sedán plateado oscuro rodó lentamente por la calle y se detuvo en el camino de entrada. Los neumáticos apenas hicieron ruido. El estómago de Claire se revolvió antes de que el motor se apagara. Mark salió. Sin traje, sin postura dramática, solo vaqueros, una franela azul y ojos tranquilos que los miraban directamente sin miedo ni disculpa. Jason se puso rígido. Hijo de P. Pero Mark no se inmutó. Hizo un solo asentimiento como un hombre que reconoce un pronóstico del tiempo que ya había predicho. Y luego pasó caminando junto a ellos. Sin palabras, sin confrontación. Claire abrió la boca. Mark. Él no se detuvo. Subió por el camino, pasó el porche, abrió la puerta principal con una llave que solo él todavía tenía, y desapareció dentro de la casa. Su casa. Jason se volvió hacia su madre. ¿Dejaste que hiciera esto? No lo sabía, Jason. Dijiste que solo estaba de mal humor, que volvería arrastrándose. ¿Qué era? Se detuvo. Que era débil, inofensivo, atrapado. Pero Mark no estaba atrapado. Estaba libre. Y de alguna manera había volteado el tablero de ajedrez sin levantar la voz. Jason se dio la vuelta, con los ojos todavía escaneando el papel en su mano. ¿Qué es siquiera un fideicomiso? Esto no tiene sentido. Esto no tiene sentido legal. Claire susurró casi para sí misma. Debió haber empezado esto antes de mudarse. Y fue entonces cuando se dio cuenta. Esto no fue impulsado por la ira. Esto no fue impulsivo. Esto fue estrategia. Y ahora estaba fuera de una casa de la que una vez se jactó que ya era mía en todo menos en el nombre. Resulta que el nombre importaba después de todo, porque el hombre al que todos llamaban la niñera acababa de entrar en la casa como un rey que regresa a su reino. Calmo, preciso, imparable, y los dejó a ambos de pie en el césped como intrusos en una vida que solían poseer. El restaurante de carnes estaba tranquilo, con poca luz, el tipo de lugar que no aceptaba clientes sin reserva y solo servía postres si no lo pedías. Mark se sentó en la mesa de la esquina cerca de la chimenea, reservada a nombre de Whitmore.
Por supuesto. Una botella de Cabernet acababa de ser descorchada. Copas servidas para 3. Frente a él estaba sentado James, su primo, un contador público del noroeste del Pacífico, que parecía el tipo de hombre que nadie recordaba hasta que se leía el testamento, limpio, silencioso, de voz suave y legalmente letal cuando se trataba de derecho de propiedad. A su derecha, con una blusa azul marino y aretes de perlas, estaba sentada la madre de Claire. Sí, su madre. La misma mujer que una vez se rió de las bromas de Claire sobre la cocina de Mark, que una vez le regaló una aspiradora por Navidad como diciendo, sigue limpiando, querido. Ahora estaba bebiendo vino a su lado, observando la puerta principal como si esperara que el fuego entrara por ella. Y así fue. Claire irrumpió 15 minutos tarde, sus tacones resonando en el suelo de madera, la cara enrojecida por la furia, el teléfono todavía en la mano. Debes estar bromeando, siseó al ver al trío en la mesa del fondo. ¿En serio, Mark? ¿En serio? James dobló tranquilamente su servilleta. Mark no se levantó. Su madre no se dio la vuelta. Claire se acercó furiosa a la mesa, con la voz baja pero temblorosa. «Estás arrastrando a mi madre a esto ahora». Su madre finalmente la miró con frialdad. «Él no está arrastrando a nadie». Claire parpadeó. «Mamá, estoy aquí porque lo respeto», dijo, con la voz plana. «Algo que deberías haber hecho». Los labios de Claire se separaron con incredulidad. «Estás tomando su lado». Mark no habló. Simplemente metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y deslizó un sobreenvuelto en una servilleta doblada sobre la mesa. «Claire», dijo finalmente, con la voz mesurada. «Quizás quieras sentarte». No lo hizo, pero agarró el sobre. En el momento en que lo abrió, se le cortó la respiración. Fotografías impresas nítidas. 8x10. Claire en un bar hace 3 meses. Brazo sobre un hombre con chaqueta de cuero, riendo, su mano en su muslo. Otra de ellas susurrándole al oído, sus labios rozando su mejilla. Una final. Ella sentada en su regazo, bebida en mano, sonriendo con suficiencia. Levantó la vista lentamente. Estaba borracha. Mark no parpadeó. Ni siquiera estábamos hablando en ese entonces. Mark bebió un sorbo de su vino. No significó nada. Mark dejó su vaso. Su madre tomó el sobre, sacó las fotos y examinó cada una con precisión quirúrgica. Las extendió sobre el mantel blanco como un forense identificando la causa de la muerte. «Te lo dije», dijo su madre lentamente, sin levantar la vista, «que no lo dieras por sentado». Las rodillas de Claire se doblaron ligeramente, y sacó la silla frente a Mark. «¿Sábado?» Su voz bajó. «Me has estado espiando». Mark esbozó una pequeña y cansada sonrisa. «No, solo eras muy pública con las cosas. Yo solo guardé los recibos». James, en silencio hasta ahora, agregó, técnicamente, fue fotografiada por un investigador privado que también estaba probando un nuevo sistema de cámara para su cliente. El dueño del bar firmó una autorización. Nada ilegal. Ni siquiera cuestionable. Claire se rió una vez, aguda y frágil. Vaya. Así que, esta es la gira de la venganza. El mayordomo silencioso finalmente se armó de valor. Su madre se levantó. ¿Suficiente? Claire se estremeció. Te burlaste de él. Lo borraste de su propia casa. Y ahora que está de pie, tú. Miró a Claire, su voz todavía pareja. Esto no es venganza. La venganza es ruidosa. Esto es solo un reequilibrio. Claire miró fijamente a su madre. ¿Realmente te pones de su lado? Estoy del lado de la dignidad, espetó su madre. Y ahora mismo, él es el único en esta mesa que todavía la tiene. Los ojos de Claire se desviaron hacia el sobre, las fotos, el vino, James, Mark. Parecía más pequeña ahora, como una niña sorprendida haciendo trampa en un examen para el que no se molestó en estudiar. El camarero llegó, listo para tomar la orden. Mark sonrió cortésmente. Denos unos minutos más.
El camarero asintió y se fue. Claire se levantó bruscamente. No puedo hacer esto. No, respondió su madre. Simplemente no quieres hacerlo. Y mientras Claire se daba la vuelta y salía, sus tacones haciendo clic con menos certeza que antes, Mark tranquilamente volvió a tomar el menú de vinos. James, ¿todavía te gusta el pino con el filete? Confío en tu juicio. No volvieron a hablar de Claire esa noche. Sin regodeo, sin baile de la victoria, solo una cena entre personas que veían a Mark no como una niñera o un sirviente o un hombre del que burlarse, sino como el que sostenía la pluma. La llave no encajaba. Claire la movió con más fuerza esta vez, girando y tirando, murmurando para sí misma. Luego se detuvo y probó la segunda en su llavero. La tercera, incluso la estúpida de novedad que Mark había hecho como broma años atrás, la que tenía el pequeño grabado de un piano porque a ella siempre le gustó el control. Ninguna funcionó. La puerta permaneció cerrada. La luz del porche ya estaba encendida, activada por movimiento, brillando sobre ella como una lámpara de interrogatorio. Miró a su alrededor, escaneando las ventanas. Ningún movimiento, pero la luz de la cocina estaba encendida. La del comedor, también. Sombras parpadeaban. Juró ver a alguien pasar por el vestíbulo principal. Mark golpeó. Nada. Volvió a golpear, más fuerte esta vez, con el costado del puño. Mark, abre la puerta. No estoy jugando. Todavía nada. Alcanzó la manija y lo intentó de nuevo, con más fuerza. Su voz se quebró. Ya has dejado claro tu maldito punto, ¿de acuerdo? Fue entonces cuando llegó el sheriff. No un coche patrulla, solo un SUV blanco con una insignia dorada en la puerta y el tipo de motor silencioso que no se anuncia hasta que está demasiado cerca. Claire bajó del porche cuando él salió. ¿Usted es Claire Miller?, preguntó. Ella se cruzó de brazos. Sí, ¿qué es esto? El ayudante sacó un papel doblado de su portapapeles y se lo entregó. Notificación de revocación de ocupación de no beneficiario emitida por el fideicomiso del legado familiar Whitmore. Ejecutable a partir de las 3 de la tarde de hoy. Claire parpadeó. Disculpe. El fideicomisario presentó una solicitud bajo el Código Civil 872.13, subsección C. Usted no figura en la escritura y el fideicomiso ejecutó el control de ocupación. Estoy aquí para asegurarme de que no haya reingreso forzado. Ella se rió. Un ladrido corto y sin humor. ¿Está bromeando? No, señora. Sus pertenencias personales ya han sido catalogadas por un equipo de mudanzas afianzado. Se le contactará con un cronograma de recuperación. ¿Va a dejar que me eche de mi propia casa? El ayudante ni siquiera parpadeó. Legalmente, señora, no es su casa. Claire le arrojó el papel a los pies. Él no lo recogió. Yo pagué por cosas ahí dentro. Muebles, decoraciones, mi nombre está en la factura del wifi. Ninguno de esos son reclamos demostrables, señora, respondió él de manera uniforme. Deberá recurrir al arbitraje si desea impugnarlo. Pasó corriendo a su lado e intentó abrir la puerta de nuevo. Todavía cerrada, todavía indiferente. Abre la puerta, Mark. Cobarde. Pequeña serpiente engreída. Esta es mi casa. Sin respuesta. Luego gritó. Un grito largo, gutural, primario, uno que iba más allá de las palabras y hacia algo crudo y amargo. En algún lugar al otro lado de la calle, una cortina se movió. Claire se dio la vuelta y vio a su vecino de 2 casas más abajo de pie en la acera con su teléfono en alto. Filmando. No te atrevas a filmarme. Gritó. Él no se detuvo. Otro vecino se asomó por detrás de un coche. Alguien más salió a su porche. Claire miró a su alrededor, rodeada ahora, no por apoyo, sino por espectadores. Se volvió hacia el sheriff. Haga algo. Lo estoy haciendo, dijo en voz baja. Estoy manteniendo la paz. A las 7 de la tarde, el vídeo había llegado al Twitter local. A las 8, tenía 1000 retweets.
A las 9:30, fue subtitulado por una cuenta de parodia. Señora grita después de darse cuenta de que la niñera es dueña de la casa. Claire lo vio desarrollarse desde el césped delantero, sentada en el escalón del porche como una ocupa en una propiedad que había borrado su nombre. Su blusa estaba arrugada, su lápiz labial corrido, su voz ronca de gritar. La gente comenzó a etiquetarla por su nombre. Un bloguero publicó una captura de pantalla de una antigua publicación de Facebook, una en la que bromeaba diciendo que Mark todavía dobla las toallas mal, pero bendito sea, al menos lo intenta. Alguien más desenterró una historia de Instagram de hace un año donde se jactaba de no necesitar mover un dedo. A medianoche, era tendencia bajo esposa desahuciada. Intentó llamar a Jason. Sin respuesta. Intentó enviar mensajes de texto a sus hermanas. Esto ya no es gracioso. Sin respuesta. La luz del porche permaneció encendida. También las luces de la sala de estar, del comedor y de la oficina de arriba. No era Mark escondido en la oscuridad. Era Mark viviendo dentro de la luz. Claire estaba fuera de ella ahora. Solo ella, un bolso y un sheriff esperando cortésmente para escoltarla fuera de la propiedad si daba un paso de más. Sin equipo de cámaras, sin aplausos, sin arco de redención, solo el clic frío y limpio de un cerrojo detrás de ella y el sonido de la risa. Risa real que se derramaba de una casa que solía comandar hasta que el mayordomo tomó las llaves. La casa de huéspedes estaba en Glendale, detrás de una casa de estilo español de 2 pisos con un limonero en el frente y un estanque de cois que el esposo de alguien había construido y olvidado mantener. El aire siempre olía ligeramente a lavanda y cloro. Era el tipo de lugar al que Claire una vez puso los ojos en blanco. Demasiado pequeño, demasiado tranquilo, demasiado humilde. Ahora era su santuario. Su amiga Melissa no hizo demasiadas preguntas, lo que le vino bien a Claire. Quédate todo el tiempo que necesites, había dicho. Para eso están las amigas. Y durante los 2 primeros días, Claire se aferró a esa idea como a una balsa salvavidas. Hizo llamadas telefónicas, ladró a los abogados, dejó un mensaje para un periodista con el que vagamente recordaba haberse acostado hace 6 años. Nada funcionó. Todos hablaban con el mismo tono cuidadoso. Compasivo pero inamovible. Mark había seguido la ley perfectamente. Sin fraude, sin transferencias turbias, sin escándalo de cámara oculta, solo una serie de presentaciones deliberadas y quirúrgicas. Y ahora él vivía en la casa que ella solía llamar suya. Dando cenas, actualizando el jardín, saludando a los vecinos con esa misma sonrisa afable como si no hubiera sido el hazmerreír de todas las noches de vino durante la última década. Claire se sentó en la terraza de la casa de huéspedes ese viernes por la mañana, con el albornoz demasiado ajustado, las gafas de sol demasiado grandes para su cara, bebiendo café helado que sabía vagamente a humillación. Fue entonces cuando sonó el timbre. Lo ignoró. Melissa estaba en casa. Luego llamaron a la puerta corredera de cristal. Claire se dio la vuelta. Un repartidor estaba allí, con un portapapeles en la mano, un sobre de Manila bajo el brazo. Abrió la puerta a medias. Sí. Claire Miller. Ella vaciló. ¿Quién pregunta? Él le entregó el sobre. Entrega certificada del fideicomiso familiar Whitmore. Por favor, firme. Sus manos temblaron. ¿Hablas en serio? Él no parpadeó. Firmó descuidadamente, luego rasgó el sello del sobre en el momento en que la puerta se cerró detrás de ella. Dentro había una carta corta y una copia de un título de propiedad. Notificación de terminación de ocupación. Según la cláusula 6b del contrato de arrendamiento mantenido por la Glendale Garden Property Holding Company. Le informamos que la propiedad que actualmente sirve como su residencia se encuentra bajo las nuevas adquisiciones del fideicomiso del legado familiar Whitmore. Usted no figura como ocupante aprobada. Por favor, desocupe en un plazo de 48 horas. Se le cortó la respiración. Pasó la página. El fideicomiso ahora también poseía esta tierra. Salió corriendo por la puerta, teléfono en mano, marcando el número de Melissa. Melissa, vendiste la casa de huéspedes. ¿Qué? No. ¿Por qué? Entonces,
¿por qué demonios acabo de recibir un aviso de desalojo del fideicomiso de Mark? Melissa vaciló. Claire, vendí el lote hace 2 meses. No la casa, solo la parcela trasera donde se encuentra la casa de huéspedes. No estaba rindiendo, y honestamente, nunca te importó antes. El comprador era una empresa fantasma. Oferta en efectivo. Sin complicaciones. No hice preguntas. La voz de Claire bajó a un susurro. Él compró esto. Sabía que vendría aquí. Entonces, detrás de ella, una voz. No, sabía que te retirarías aquí. Se dio la vuelta. Mark estaba de pie cerca del estanque de Cois, con las manos en los bolsillos del abrigo. Calmo, con los ojos secos, el viento apenas moviendo su chaqueta. ¿Cómo sabías que estaba aquí? Espetó. No lo sabía, dijo él. Pero conocía el patrón. Solo corres hacia personas que no cuestionarán tu versión de los hechos. Ella lo miró, con la boca seca. ¿Planeaste esto? Mark se encogió de hombros. Me preparé. Compraste este lote hace 2 meses. Sí, orquestaste cada paso de esto. Él la miró directamente a los ojos. Nunca fui tu niñera, dijo en voz baja. Pero fui observador. Cada vez que pusiste los ojos en blanco, cada broma sarcástica, cada vez que me dejaste fuera de la lista de invitados o me presentaste como, solo el tipo que cocina. Tú me entregaste el plano. ¿Me estás castigando? No, respondió él. Te estoy eliminando de lugares que nunca valoraste. No es un castigo. Es un alineamiento. Sintió que sus piernas se doblaban y se dejó caer en la silla del patio, todavía sosteniendo el aviso. No pensé que lo tuvieras dentro de ti. Mark asintió. No pensaste en mí en absoluto. Pasó junto a ella, dirigiéndose hacia la puerta principal. Sin regodeo, sin un comentario final engreído, solo pasos medidos y finales. Claire miró los papeles en su regazo. Incluso su plan B nunca fue suyo. No había más retirada, no más respaldo, solo el eco de cada insulto que había hecho, ahora formando muros a su alrededor. Muros que él construyó. El banco al otro lado de la calle era viejo, ligeramente deformado en el medio, y uno de los pernos del lado izquierdo se había oxidado hacía mucho tiempo. Claire se sentó en él de todos modos, con las manos alrededor de un café para llevar que no bebía. Sus ojos estaban fijos en la casa al otro lado de la calle. La casa con una iluminación perfecta, setos recortados y risas que se derramaban sobre el césped como una canción que ya no se le permitía tararear. Pasaban de las 8. La luz del porche estaba encendida, proyectando un suave halo dorado sobre los escalones delanteros que solía barrer. Dentro, se movían siluetas. Invitados que no reconoció al principio, pero luego sí. El primo de Mark, James, esa mujer de ojos agudos de la oficina del fideicomiso, incluso su propia madre, su cabello plateado inconfundible, incluso desde el otro lado de la calle. Pasaban platos, levantaban copas. Alguien dentro se rió tan fuerte que Claire se estremeció. Las cortinas no estaban corridas. Mark nunca solía dejarlas abiertas por la noche. Decía que se sentía como vivir en una pecera. Ahora las dejaba abiertas. Claire se quedó quieta, helada hasta los huesos, observando su vida anterior animarse sin ella. Había pasado el día firmando formularios de autorización, entregando llaves y respondiendo llamadas de periodistas a los que no les importaba su versión. Solo el titular, el marido niñera que se quedó con la casa. El desalojo de una reina abeja. Inversión de fideicomiso. Internet ya había pasado página, pero Claire no. No se había movido en absoluto. Su teléfono vibró. El número no estaba en la lista, pero el mensaje era inconfundiblemente de Mark. El hogar es algo que construyes. Intentaste alquilarlo. Ya no vives aquí. Se quedó mirando las palabras. Las leyó 3 veces, luego levantó la vista. Mark estaba de pie en el porche. No con suficiencia, ni siquiera con desafío, solo tranquilo. Quieto, como un hombre en paz con el plano que siguió, incluso si tardó años en dibujarlo.
No saludó, no sonrió con suficiencia, solo observó. Los dedos de Claire se apretaron alrededor de la taza de café. La taza estaba fría. Le dolía la espalda. Le apretaban los zapatos. Su vida, silenciosa y brutalmente, era ahora algo que observaba, no vivía. Quería sostener su mirada, quería desafiarlo, demostrar que todavía tenía dientes. Pero sus ojos cayeron primero, al suelo, a su regazo, a la nada. Y cuando volvió a levantar la vista, el porche estaba vacío. La risa dentro continuó sin pausa. Un plato tintineó contra un vaso. La puerta se cerró suavemente detrás de él, y Claire permaneció donde estaba, en el banco deformado al otro lado de la calle de la casa en la que solía burlarse de él, aprendiendo la verdad final demasiado tarde. Un hombre del que se burlan suficientes veces puede que no levante la voz, pero podría construir algo que no puedes derribar y cerrar la puerta detrás.